bendición y que todos saquemos el mayor provecho de este momento. Ahí vamos a aprovechar. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias por darnos el privilegio de estar con cada uno, Señor, de los hermanos, amigos que van a lograr a sintonizar su programa en su canal de televisión, como también en Facebook. Muchas gracias, Señor, por esas vidas en cuyo corazón tú inquietas, pones el querer como el hacer por tu bendita voluntad. Gracias, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Luego habla, y si sobre este fundamento algunos edificaren con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Vamos a meditar un momento acerca de la edificación familiar. Hablando de los inicios de la edificación, si pensamos, por ejemplo, en las personas dedicadas a la construcción, siempre examinan, evalúan el terreno donde van a edificar. Y dependiendo si ese terreno llena las expectativas deseadas, pues allí se va a edificar. De lo contrario, no se edificaría allí. Por ejemplo, un lugar vulnerable no es recomendable construir porque son lugares de mucho riesgo. Entonces, allí la recomendación es no edificar. Entonces, la primera parte de la edificación de la familia inicia en esto, la elección. Esa tendría que ser la primera parte. Cada persona, hombre o mujer, tiene que saber elegir. Tiene que hacerlo en base a lo que él quiere para con él, para con su familia, como lo que él quiere dentro de lo que es el reino de Dios. Entonces la elección que el hombre o la mujer va a hacer tiene que considerarse estos aspectos que le acabo de mencionar. Primeramente, los anhelos de esa persona para con Dios, las metas que ese joven, esa joven tiene delante del Señor. También hay que considerar que va a haber una relación familiar. Es decir, mi familia va a tener que relacionarse con la familia de la persona que se está eligiendo. Entonces, tenemos que ver un poquito más allá lo que realmente queremos. Ahora bien, si somos un poco egocéntricos, pensar solamente en lo que a uno le gusta, pensar solamente en uno mismo y no pensar en el entorno, pues eso es ser egoísta.
y no es recomendable, en esto que estamos hablando, no es recomendable mantener actitudes de esa naturaleza, ni a ese joven, ni a esa jovencita, a ninguno le conviene elegir basado en sus propios gustos. Es cierto que usted tiene que ver lo que le gusta, muy cierto, pero también usted tiene que ver, por ejemplo, sus anhelos en el reino de Dios, sus anhelos a nivel de familia. Si usted considera estos, no solamente sus propios gustos, ¿verdad?, que la persona le simpatice de manera física, no solamente ver cuestiones muy personales, sino ver aspectos espirituales y aspectos familiares. Entonces, para edificar, primero se hace una buena selección del terreno donde se va a edificar. Porque hay terrenos que son aptos para el café, o otros son aptos para el banano, por ejemplo. Entonces, hay variedad. Entonces, los terrenos tienen ese punto que beneficia a la persona que estudia los suelos y dependiendo de ello va a cultivar. Entonces, pero en el campo del matrimonio, la edificación del matrimonio tiene que ver mucho la elección. Por ejemplo, hay muchos varones con muchos sueños, fíjense, con sueños ministeriales, pero en el momento de elegir no consideran que la persona a quien ellos van a elegir viene a formar un punto clave en los sueños que él tiene. De igual manera una muchacha, los sueños que tiene en el reino de Dios tienen que ver con la persona que va a elegir. Entonces, dependiendo de eso, pues las cosas van a ir bien. Hoy la elección pues casi solamente se hace en base a la parte corporal. El muchacho dice, esta jovencita me gusta y es que ella es y con ella me voy a casar, dice el muchacho. Y la jovencita está en el mismo sentir, no está mirando nada de lo que estamos hablando. Entonces solamente están mirando un cuerpo tan bello, ojos muy bonitos, porque lo que Dios hace es bello, pues. Esos ojitos, ese cuerpo, lo que Dios hace es maravilloso. Entonces, en este momento hay parejas batallando, hay parejas enfrentando serias dificultades, muchachos que se casaron pensando, yo voy a hacer que esta muchacha se congregue, yo voy a hacer que se someta a Dios, yo voy a hacer que se comprometa con Dios siendo una servidora. De la misma manera la muchacha dice, yo voy a hacer de mi novio un hombre que sirva a Dios, un hombre comprometido con Dios, una persona que entregue su vida a Cristo Jesús. Lo está diciendo el muchacho y lo está diciendo la muchacha. Pero tenemos que entender que las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. También dijo, nadie
puede ir al Padre si no es por mí. Cuando el Señor estaba preguntándole a la gente, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mire, sin la intervención de Dios, la gente comenzó a hablar, dieron respuestas vagas en relación a la respuesta que el Señor quería. Algunos decían el profeta que ha de venir, otros decían Juan el Bautista. Ninguna respuesta fue satisfactoria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le preguntó a los más cercanos, a los discípulos. El Señor les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Lo más seguro hubo un momentito de silencio. De repente Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note la intervención de Dios. No es asunto de yo voy a hacer que se convierta, yo voy a hacer que se comprometa con Dios, yo voy a hacer que sirva a Dios. No es asunto de yo voy a hacer, es asunto del Dios de la gloria. Si esa persona está en ese maravilloso plan de Dios, lo va a hacer Dios en su momento. Uno solamente es un sembrador. Usted, hermano, su servidor, solamente somos sembradores. Y tenemos que asegurarnos la calidad de semilla que vamos a sembrar en el corazón. Pero solo somos sembradores. Quien va a hacer que esta semilla germine es el Señor. Es el Dios del cielo que va a hacer que la semilla germine. En el libro de los Salmos dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que la edifica. Con todo esto, estoy tratando de dejar en su corazón la soberanía de Dios en la salvación de ese jovencito, de esa jovencita, la soberanía de Dios en el compromiso que este muchacho va a tener, que esta muchacha va a tener. Vamos a escuchar una alabanza, luego vamos a continuar el desarrollo de este tema, la edificación familiar. Pero ahorita escuchemos una alabanza, deleitémonos y volvemos al momento. Glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es
ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor. Sí, Señor. No lo creemos. Sí, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Que todos, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Si eres más que vencedor, levanta un grito de júbilo. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Bueno, estamos hablando la importancia de seleccionar el terreno donde se va a edificar, la importancia de saber elegir con quién el muchacho y la muchacha se van a casar. Eso pareciera sencillo, pero es determinante. Entonces necesitamos tener esa orientación de parte de Dios, unos para orientar a otros, en el caso mío para orientar, y algunos para recibir la orientación y a la vez ponerla por obra. Hemos tomado una porción en la palabra donde el apóstol Pablo se dirige a los corintios. Habla mucho de la función ministerial, como también habla mucho de la iglesia, donde la iglesia, la estructura de la iglesia, el fundamento de la iglesia, pero la iglesia está conformada por matrimonios, está conformada por familias. Entonces con seguridad podemos tomar lo que acabamos de leer y poderlo aplicar a las personas que van a edificar, que van a construir una relación. Entonces, saber elegir para que el trabajo que se haga sea aprovechado lo más que se pueda. Se necesita tener conciencia que Dios es soberano, que Dios es el que hace que las personas vengan a Él. Él es el que pone el querer como el hacer en el corazón de la persona por su bendita, por su santa voluntad. Él es quien lo hace. Entonces no es asunto de yo voy a hacer que él se convierta, que ella se convierta, que él se comprometa con Dios, que sea un servidor de Dios. Yo voy a hacer, no es así. Este es un trabajo exclusivo, le corresponde al Dios del cielo. Nosotros somos vasos, somos instrumentos en las manos de Dios para sembrar la semilla. Pero hasta ahí no más. No está en nosotros lo demás. Entonces Dios es el que, lo que se sembró en el corazón de esa persona, es Dios quien hará que germine. Bueno, por no hacer una buena elección,
muchos matrimonios están sufriendo las consecuencias. Pero pensemos que se logró hacer una buena elección. Qué bueno. Cuando usted eligió, pensó en una muchacha que tuviera sueño con el reino de Dios. Una muchacha cuyo anhelo sea Dios, sin descuidar de las cuestiones seculares. Estamos hablando de las prioridades. La muchacha elige a un varón comprometido con Dios, a un varón con visión de lo alto. La muchacha decide elegir a un varón que teme mucho a Dios. Entonces podemos decir, ahí va bien ese jovencito o esa jovencita. Luego viene el matrimonio. Y una cosa es la primera etapa, otra cosa es la segunda etapa. Ya cuando se casan, cuando ese muchacho y esa muchacha deciden casarse. Qué noche tan bonita. Una noche de mucha inversión, bastante algarabía, maravilloso. Pero el primer día de boda, el primer día de matrimonio, ya de relación conyugal, probablemente allí el joven inicie a conocer a la muchacha, algo que no había conocido antes. Y la muchacha de igual manera va a empezar a descubrir cosas que no la manejaba. Eso así es. Pero es normal. Entonces, note que se entra en un proceso de acoplamiento. Ese muchacho que miró en la muchacha algo fuera de serie. Esa muchacha que vio en ese varón algo fuera de serie. Segura que se estaba casando con lo que quería, con lo que amaba, y seguro que la decisión tomada viene de lo alto. Perfecto. Y es cierto, si usted lo dice, eso es muy cierto. Pero se entra a una segunda etapa, que es ya la convivencia conyugal, donde los dos van a empezar a conocerse un poquito más allá de lo que se conocieron en la primera etapa. A empezar a conocerse. Entonces de repente el jovencito va a ver algunas cosas en la muchacha que no las vio antes. Igual la muchacha va a ver en el varón cosas que no las vio antes. Por eso se entra a la etapa del acoplamiento. Lo que el Señor dijo, y serán una sola carne. Lo dijo el Señor. ¿Y será que porque ya se casaron y ya son una sola carne? No, eso le va a llevar un tiempito. Eso le va a llevar un tiempito. Eso habla de sacrificio. Eso habla de abnegación. Porque uno como varón tiene su voluntad, tiene sus deseos, los gustos. De igual manera la muchacha tiene sus propios gustos. Pero en el matrimonio se entra en un proceso de acoplamiento. Yo veo, por ejemplo, los que trabajan la madera. Digo la madera porque es donde he visto con más claridad cómo inicia esa madera, ese mueble con esos acabados tan finos. Ni siquiera se le ven las uniones. Oiga,
ni siquiera se le ven las uniones. Pero no inició así esa obra. Usted se va al bosque, ahí está el palo. Aquel tronco con su corteza muy brusca, si hablamos del pino, gruesa, o la cáscara, ¿verdad? Y aparecen por ahí algunos cortando ese árbol, cargando la máquina, luego traen esa materia prima, la traen a un taller donde allí ya saben qué van a hacer de esa troza. ¿Qué van a hacer de esa troza? Si van a sacar tabla, ellos saben. Si es solamente tabla para el comercio, ellos saben qué van a sacar de ahí. Madera de cuadro, ellos saben qué van a sacar de ahí. Pero posiblemente algunos saquen tablas para hacer tablero, hacer una mesa, para hacer sillas. Entonces, pero note el proceso. Ay, qué bonito casarse y todas las mil maravillas, eso es bonito, pero no hay ningún matrimonio que no haya tenido encontronazos. No hay ninguno que no haya tenido dificultades. Yo he entendido que las dificultades conyugales son muy lógicas, son normales. Esos choques conyugales son bastante normales, porque fíjese, el jovencito lleva una naturaleza pecaminosa fuerte. Si ya es cristiano, que estamos hablando de muchachos ya sometidos en Dios, pero con todo ello llevan una naturaleza en proceso de sometimiento. No es que ellos van muertos totalmente a los deseos de la carne, pero el asunto está emocionante porque la boda está muy bonito y el asunto es el primer día del matrimonio, segundo día del matrimonio, tercer día del matrimonio. Allí es cuando de repente la jovencita va a comenzar a sentir un poco el impacto. En algunos casos les toca levantarse más temprano de lo normal, de repente para preparar un desayuno, que su esposo lo lleve al trabajo. Y por ahí va. Pero es normal los desacuerdos en el matrimonio, porque está esa naturaleza por medio. Están las herencias que lleva cada uno también. Herencias. Está también la formación que lleva ese muchacho, como también la que lleva la muchacha. Dos formaciones que pueden ser diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo un muchacho que fue formado en el campo con una muchacha que fue formada en la ciudad. No es lo mismo. Hay bastante diferencia. Y si no van conscientes de esta realidad, pues van a tener sus desacuerdos, van a tener sus choques, pero eso que no le lleve a decir me equivoqué, eso que no le lleve a pensar otra, porque el matrimonio no es un juego. El matrimonio es hasta que la muerte separa el hogar. Uno de los cónyuges muere, hasta entonces, ya sea el hombre, ya sea la mujer,
quedan libres para poder elegir nuevamente. Y para elegir, hoy es un poquito más complicado que al principio. Y hoy es más complicado, no es más fácil. Pareciera que es más fácil. A un hombre que quedó viudo y con hijos, o a una mujer que quedó viuda y con hijos. Pareciera que es más fácil la elección de una nueva pareja, pero no. Hay que tomar, aparte de las recomendaciones que ya mencioné, hay que tomar otras cosas en cuenta. Por ejemplo, los hijos. Muchas veces vienen a ser causa, no que ellos en sí lo sean, pero vienen a ser causa de desacuerdos conyugales. Por eso la mujer que tiene su muchachito, su muchachita y está pensando en una nueva oportunidad, asegúrese, dentro de todos las recomendaciones, tome esta. Asegúrese que la persona elegida ame también a su criatura. Porque si no ama a su criatura, eso va a ser motivo de desacuerdos y desacuerdos conyugales. Entonces, ¿cómo edificar? Para mí, lo primero que necesita la parejita es que tengan conciencia de que el cuerpo está muy hermoso, muy bonito. Esos ojitos, ¿verdad? Es una belleza, eso está perfecto. Pero hay que ser conscientes que hay adentro. ¿Qué hay adentro de ese cuerpo bonito, de ese cuerpo hermoso? ¿Qué hay adentro? Porque esas son las cosas que se van a estar manifestando y eso nos va a estar haciendo chocar. Ajá, y cuando aparezcan los choques, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Aquí es donde lo primero que necesita un matrimonio es el fundamento del cual hablaba el apóstol Pablo, fundamento de la iglesia. Es el mismo fundamento que un matrimonio necesita. A Jesucristo como único y suficiente Salvador. El matrimonio necesita a Jesucristo como Señor. Como Señor, tanto del corazón de ese jovencito recién casado, o que ya se casó, porque todavía hay matrimonios con varios años de recorrido y pareciera que están casando, que están iniciando el bombardeo. Pero necesitamos la presencia de Jesús como Señor del corazón de ese esposo, del corazón de la esposa, como Señor. Cuando le pregunten quién es el Señor de esta casa, atribúyaselo al Dios del cielo. Casi siempre al hombre le dicen el Señor de la casa, pero reconozcamos en el matrimonio el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En uno de los evangelios dijo el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Note, si reconocemos el señorío de Jesús en nuestras vidas, Él es el que tiene que tener la preeminencia en nuestras vidas. Él es el que tiene que gobernarnos. Él es el que tiene que dirigir, el que tiene que ser el primero en nuestro matrimonio. Si Jesucristo es el Señor de mi corazón, habrá un control en mi vida. Si Jesucristo es el Señor en el corazón de la esposa, habrá un control en el corazón de esa.
de esa hermanita, de esa esposa, habrá un control. Algo no le gustó y la naturaleza carnal comienza con sus exigencias. Comienza con sus exigencias diciendo: no te vas a quedar callado, no, decile algo. Entonces la carne con sus exigencias, diciéndole al muchacho, diciéndole a la muchacha, pero cuando se acuerda que tiene a Jesucristo como Señor, usted se va a frenar, se va a detener. Usted va a decir no a las insinuaciones de la vieja naturaleza. Y entonces el problema no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque como Jesucristo es el Señor, es el fundamento del matrimonio, entonces rápido se va a resolver cualquier impasse que haya. Luego habla el apóstol Pablo: si sobre este fundamento alguno edificare con oro, con plata, piedras preciosas, heno, madera, hojarasca. Oiga, y hay diferentes tipos de materiales de construcción. Pero ¿cuál escogería usted para edificar? Ya tiene a Jesucristo como Señor de su matrimonio. Excelente. Pero falta la edificación. ¿Cómo cultivar el matrimonio? ¿Cómo cultivar? ¿Cómo edificar el matrimonio? Porque el matrimonio debe de madurar, el matrimonio debe de crecer, no solamente en un conocimiento, sino también en acciones acorde al conocimiento que Dios nos ha dado. Así, por ejemplo, dentro de la edificación, todo hombre, toda mujer deben de saber que el enojo no debe de durar mucho tiempo en nosotros. El matrimonio debe de saber que al haber un impasse, antes de que el sol se ponga, la pareja debe de dialogar. La pareja debe de dialogar. Y quien haya iniciado el pleito, reconocer y pedir perdón por su parte nada más. Y lógicamente la otra parte va a reconocer que no inició, pero que sí contribuyó para que el problema se hiciese grande. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Los dos se van a pedir perdón. Y entonces se van a acostar en paz, como dice el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Qué interesante. Entonces, materiales de construcción. ¿Cuáles son los idóneos para edificar el matrimonio? No elija la madera, no elija la hojarasca, no elija el heno. Eso cuando el fuego le pasa se destruye. Elija materiales de construcción que aunque el fuego los envuelva, no van a desaparecer, se van a mantener. Si más bien el oro se pule con el fuego. Entonces, ¿cuáles son los materiales que vamos a utilizar para la edificación en el matrimonio? Entonces hay que usar buenos materiales. Si usted como esposo, como esposa, es resentido, es rencoroso, es una persona que no le gusta perdonar, pues hay que empezar a edificar. Hay que tomar los materiales de construcción que la Biblia nos dice
y hay que edificar al respecto. De tal manera que usted va a aprender a ser una persona pacificadora, va a ser una persona que no va a guardar en su corazón, se va a molestar, se va a ofender, pero rápido se va a resolver la situación. Así de que mucho ánimo. El día sábado de 5 a 6 es un programa muy bueno, porque son instrucciones para todos los matrimonios. Y si algún matrimonio considera que está bien, pues qué bueno, fortalezcase entonces oyendo la palabra del Señor. Ha sido una bendición haberle compartido, Dios me lo bendiga y será hasta en otro momento. Escuché la voz que viene del